Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente es un gusto estar con ustedes y el día de hoy abordaremos el tema liturgia de pie, de rodillas, sentados. Las normas litúrgicas de la Iglesia, bien realizadas y cumplidas, nos trazan un camino sagrado que nos lleva a Cristo. Cristo ascendió a los cielos, una vez cumplida su obra. Salió del Padre y vino al mundo, y finalmente dejó el mundo para volver al Padre. Juan 16, 28. Los discípulos vieron cómo Jesús se iba del mundo, Hechos 1:9, y ascendía al cielo. Desde ahí ha de venir al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. Mateo 25, del 31 al 33. Pero hasta que se produzca esta gloriosa parucía, una cierta nostalgia de la presencia visible de Jesús forma parte de la espiritualidad cristiana. Deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor. Filipenses 1:23, 2 Corintios 5, de 6 a 8. Cristo nos prometió su presencia espiritual hasta el fin de los siglos. Mateo 28:20. No nos ha dejado huérfanos, pues está en nosotros y actúa en nosotros por su Espíritu. Juan 14, del 15 al 19. Juan 16, del 5 al 15. Jesucristo tiene un sacerdocio celestial que está ejerciéndose siempre en favor de nosotros. Y en la liturgia vivimos esa presencia los miembros de la Iglesia peregrina, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Colosenses 3:1. Y es en la liturgia donde los fieles cristianos vivimos el encuentro más pleno, más cierto y santificante que tenemos con Él en la tierra. Como dice el Catecismo, la liturgia de la Nueva Alianza es un encuentro entre Cristo y la Iglesia. Cristo se hace presente a los fieles en varias modalidades y todas ellas son presencias verdaderas y reales. Las principales son confesadas en un admirable texto del Vaticano II. Cristo está siempre presente a su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo la especie eucarística. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia las Sagradas Escrituras, es Él quien habla. Está presente por último cuando la Iglesia suplica y canta salmos, Él mismo que prometió: donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Todas estas modalidades de la presencia de Cristo son verdaderas y reales, aunque solamente es sustancial la que se da en las especies consagradas. Así lo advierte Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei. Mysterium Fidei, esa presencia invisible de Cristo, por medio de palabras y de signos sensibles, se hace visible en la liturgia sagrada de la Iglesia. Es unidad de palabras y de signos, gestos, inclinaciones, genuflexiones, posturas corporales del sacerdote y del pueblo. Todo un lenguaje no verbal tendrá una magnífica importancia y eficacia en la vivencia de los sagrados misterios. En efecto, en la liturgia los signos sensibles significa cada uno de ellos a su manera realizan la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros ejerce el culto público íntegro. Y de este modo maravilloso en la liturgia terrena preguntamos y tomamos parte
en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén. Signos sagrados que hacen visible lo invisible, signos terrenos que expresan realidades celestiales. Mysterium Fidei, a lo largo de los siglos, por obra del Espíritu Santo, los signos de la liturgia de la Iglesia se mantienen y al mismo tiempo se desarrollan en un crecimiento siempre homogéneo, como se desarrollan los dogmas, expresando siempre unas mismas realidades de gracia, y solamente la autoridad apostólica es la que legítimamente puede establecer las formas concretas de la liturgia o aprobar las que por tradición se han ido formando. Y así, a través de las palabras, las acciones y los símbolos que constituyen la trama de la celebración, el Espíritu Santo pone a los fieles, a los ministros, en la relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre. Ordenación general del misal romano. Los gestos y posturas corporales, tanto del sacerdote, del diácono y de los ministros como del pueblo, deben tender a que toda la celebración resplandezca por el noble decoro y por la sencillez, a que se comprenda el significado verdadero y pleno de cada una de sus diversas partes y a que se favorezca la participación de todos. Así pues, se tendrá que prestar atención a aquellas cosas que se establecen por esta instrucción general y por la praxis tradicional del rito romano, y aquellas que contribuyan al bien común espiritual del pueblo de Dios, más que al deseo o a las inclinaciones privadas. La uniformidad de las posturas en la liturgia, que debe ser observada fielmente por todos los participantes, es signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados en la Sagrada Liturgia. Expresa y promueve, en efecto, la intención y los sentimientos de los participantes. Es una tradición de la Iglesia que los fieles que participan en la liturgia guarden una humilde uniformidad de sus posturas durante la celebración litúrgica, especialmente en la Eucaristía, que es el sacramento de la unidad de la Iglesia. Por esa uniformidad se significa la unidad de la Iglesia y al mismo tiempo se favorece. Según eso, todas las razones psicológicas, culturales, de ritos cristianos antiguos, de religiones no cristianas, etc., que puedan alegarse para justificar una disformidad de gestos y posturas corporales en la liturgia, todas son inválidas, porque no expresan ni favorecen la unidad de la Iglesia y porque son contrarias a la tradición. Las posturas principales de quienes participan en la liturgia de la Iglesia son las asignaciones con la señal de la cruz, estar de pie, de rodillas, sentado, alzar la mano en oración, 1 Timoteo 2:8, genuflexiones e inclinaciones, incesaciones, besar el altar, darse la paz. En el Novus Ordo, este lenguaje no verbal se ha simplificado considerablemente respecto del rito tradicional anterior, especialmente en lo que se refiere a la acción del sacerdote. Pero por eso mismo debe ponerse hoy un especial cuidado en realizar los gestos y las actitudes corporales prescritas que se mantienen en la Eucaristía. Menospreciarlos o incluso omitirlos es un modo de desacralizar la celebración litúrgica comunitaria, que adquiere entonces la forma de una reunión normal y corriente que acaba por vaciarse de asistentes. Por el contrario, es misión de sacerdotes y diáconos instruir a los fieles en el significado y el valor de los signos y gestos litúrgicos, exhortándolos a realizarlos con toda reverencia. La ordenación general de la liturgia de la hora quiere que en la oración litúrgica la mente concuerde con la voz, norma que ya era tradicional en los tiempos de San Benito. Pues bien, digamos también lo mismo en la celebración litúrgica, que la mente concuerde con el gesto.
Orar de rodillas y hacer la genuflexión son gestos sumamente venerables por ser los únicos que exclusivamente se dedican a Dios y por ser muy arraigados en la tradición de Israel y de la Iglesia, como también en las tradiciones de muchas religiones paganas. La inclinación de la cabeza o también del cuerpo, lo mismo que otros gestos de respeto, pueden hacerse a un hombre o a una bandera o a un difunto ilustre, pero la genuflexión, la adoración de rodillas, que a veces se completa rostro en tierra, es un signo total de adoración al Señor. A Él solo adorarás. Deuteronomio 6:13, Mateo 4:10. El orante puesto de rodillas se abaja ante el Señor, disminuye medio metro su altura, se pega más al suelo humildemente, humus tierra, ora a Dios desde lo profundo. La adoración añade al arrodillamiento la inclinación profunda, a veces rostro en tierra, expresa al máximo la obediencia humilde del hombre al Señor del cielo y de la tierra, el amor, el culto reverencial de la boca. Deriva su etimología, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios te alabarán jubiloso. Salmo 63:4. La adoración incluye en ocasiones la postración horizontal del cuerpo entero. Lucas 4:7, Hechos 10:25. El rey Salomón reza arrodillado ante el altar de Yahvé, con las manos elevadas al cielo. Primera de Reyes 8:54. Tanto los profetas como los salmistas anuncian que todos los pueblos vendrán a postrarse en su presencia. Salmo 85:9. Y así lo asegura la palabra de Dios. Ante mí se doblará toda rodilla. Isaías 45:24. En la plenitud de los tiempos, en la total epifanía de Dios, en Belén, los magos llegan a Jesús y postrados lo adoraron. Mateo 2:11. En la vida pública de Jesús hay momentos en los que se destella su divinidad, especialmente como en la pesca milagrosa, que llena de estupor a los apóstoles. Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Lucas 5:8. El mismo Jesús en Getsemaní, puesto de rodillas, oraba. Lucas 22:41. Se postró sobre su rostro orando. Mateo 26:39. Y no se diga que esos gestos extremos de adoración se producen antes de la resurrección de Jesús y de la efusión del Espíritu Santo, que concede al hombre la filiación divina después de la Pascua. Insiste San Pablo en este deber de toda la humanidad, empezando por los cristianos. Ante el Señor resucitado ha de doblarse toda rodilla en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 5 al 11. Después de la Pascua fue también la visión del resucitado que tuvo el apóstol San Juan en Patmos. Aunque él era uno de los más íntimos amigos de Jesús, aunque había comido y vivido con él después de su resurrección, sin embargo, como él mismo refiere, cuando se le apareció en Patmos, el Cristo glorioso cae en tierra, postrado ante su presencia, así que le vi caí a sus pies como muerto, pero él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas. Apocalipsis 1:17. La tradición orante y litúrgica de la Iglesia realiza en sí misma profecías. Ante mí se doblará toda rodilla.